Bienvenidos al módulo de técnicas de entrevista. Les saluda la licenciada Isabel Ramírez. Hoy avanzaremos la lección número 5, que corresponde a la segunda parte del tema clasificación de la entrevista. Antes de comenzar, oremos. Gracias te damos, Señor, por un día más de vida y por tus bendiciones, sin las cuales no estaríamos en este lugar compartiendo por todo lo que tú nos has dado. Pedimos permiso en este tiempo para poder avanzar y compartir del conocimiento que tú nos has brindado en este tiempo. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Bueno, hablemos nuevamente sobre la clasificación de la entrevista. En la unidad número 4 vimos la estructura de la entrevista, el grado de dirección, el ámbito de aplicación, y en esta oportunidad avanzaremos los últimos 3 puntos: la función de la entrevista, la secuencia temporal de algunos modelos y el marco teórico. Funciones. Hablemos de las funciones, pero antes de dar un detalle profundo, veamos un ejemplo. Encontramos un caso clínico en la imagen sobre un varón de 51 años casado con 2 hijos, ambos hijos entre 26 y 23 años. Tiene ciertos antecedentes este paciente. Antecedentes somáticos. Encontramos que es un fumador de 10 cigarrillos al día. Otro antecedente psiquiátrico. Inició seguimiento por un instituto, un diagnóstico de trastorno depresivo mayor, un tratamiento psicofarmacológico por el mismo problema. Luego, no hay antecedentes de ingreso en algún instituto, no hay antecedentes de consumo tóxico. Otro de los antecedentes que encontramos son sociofamiliares. Este hombre trabaja como comercial en empresa alimentaria de productos de importación y tiene dificultades en su relación con los compañeros. Y otros problemas que presenta son problemas económicos. Entonces tenemos acá ciertas características de un caso clínico. Ahora bien, ¿cuál es la función de la entrevista? En la entrevista, según el tipo de entrevista que realicemos, nos ayudará antes de dictar una respuesta como la que hemos visto es un fumador de 10 cigarrillos al día. Primero tenemos que evaluar la situación, hacer un diagnóstico. Si es después de un tiempo en el cual este hombre ya ha sido tratado, entonces tenemos que volver a evaluar, y es acá donde se aplica una nueva evaluación y se va generando un nuevo diagnóstico. Para eso nosotros tenemos que utilizar la motivación y tenemos que reaccionar de alguna forma ante el resultado que tengamos. En base al ejemplo anterior, veamos el primer punto de evaluación y diagnóstico. Recabamos la información. Utilizamos la comunicación verbal y no verbal para recabar esta información. Evaluamos y diagnosticamos el problema. En base a esto, podemos tomar decisiones y si es preciso de intervenir, tendríamos que tratar de hallar la forma de hacerlo, si es preciso y pertinente. Hablemos de la motivación, que es el segundo punto. Sobre el primer caso que veíamos de ese fumador y que tenía un problema de depresión, nosotros ya durante la entrevista en profundidad podemos hablarle de ciertos puntos que aumenten la conciencia de este hombre y de esta forma él pueda reconocer su problema. Entonces, el fumar cigarrillos va a ver que le va a traer consecuencias muy graves a la salud y también con su relación familiar.
puesto que no puede relacionarse fácilmente con sus compañeros y sus hijos ya son adultos. Sobre ese mismo resultado, la persona puede o no cambiar. Por ejemplo, en la iglesia nosotros tenemos bastantes hermanos que practican la mentira, el robo, extorsión y codicia. Sin embargo, no apuntamos directamente a charlar con ellos porque pensamos que son problemas un tanto menores, no tan grandes como la agresión física entre las familias, la falta de práctica del ayuno, la oración. Entonces pensamos que estos temas no son tan relevantes. Y cuando usamos la prédica para impactar a los creyentes, nosotros pensamos que como usamos la motivación, todos van a cambiar de forma inmediata, pero no es así. El cambio es procesual y no va a ser empujado por nosotros. Pero sí nosotros podemos ayudar a charlar cada uno de los casos que tenemos en la iglesia para saber en qué forma está impactando el mensaje que nosotros les estamos haciendo llegar. De ser un seguimiento continuo con cada uno de los creyentes, hermanos de la iglesia, podemos ver resultados en la iglesia también. Ahora bien, tenemos el último punto, que es el uso terapéutico. El uso terapéutico contiene metas terapéuticas para generar un cambio en las personas o las respuestas a sus dudas y problemas. Es practicado por los pastores constantemente. Viendo la sección anterior, hacíamos un comentario sobre el mensaje que los pastores dan a las iglesias, utilizando la palabra de Dios. Y sabemos que son los pastores los que tienen más inquietud de saber cómo está el creyente. De esta forma, el pastor líder de la iglesia asume un rol terapéutico, puesto que al preguntar a una familia que está en problemas o a un creyente que está en problemas, él va haciendo la entrevista, va indagando a profundidad el caso y de esta forma va hablando con él, tratando de generar una conciencia y para ver un cambio o para ver que esta persona se abra un poco más. Entonces ahí va el uso terapéutico. Él sabe que necesita el creyente. El pastor sabe qué es lo que necesita el creyente y cuando conoce del problema. Sin embargo, si no se conoce del problema, poco se puede hacer. Es por eso que nosotros como líderes, como pastores en las iglesias, debemos tratar con cuidado cada uno de los casos que nosotros tengamos. De la misma forma, debemos de ser prudentes al momento de tratar de charlar ciertos puntos para poder ayudar a cada uno de ellos. Y como dice acá, ante todo se debe ser empático, creyendo que nosotros no somos perfectos en ninguna manera, pero por gracia de Dios nosotros fuimos llamados. Entonces, en este caso, no debemos hacerle pensar al creyente que él únicamente está equivocado y nosotros siempre tenemos la razón. En esta parte les puedo compartir algunos pasajes bíblicos, qué es lo que se espera de nosotros como líderes según el trato que estamos dando a nuestros hermanos en la iglesia. 1 Juan 3:1, 1 Juan 3:16. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Otros textos, Proverbios 27:10, 1 Juan 4:7. Queridos hermanos, amémonos unos a los otros porque el amor viene de Dios y todo el que ama ha conocido de Él y lo conoce. Ahora veamos la secuencia temporal. Dentro de la secuencia temporal podemos ver algunas entrevistas que duran menor tiempo posible.
para extraer el resultado más importante. Dentro de este grupo encontramos al screening. Es un tipo de entrevista normalmente semiestructurada y de menor duración. Tomemos en cuenta este punto, que permite evaluar aspectos importantes para lograr un resultado en un tiempo reducido. Como vemos en la imagen, encontramos a varias personas, y esto generalmente es utilizado por los que evalúan puestos en algunos trabajos. Tenemos varias personas que están participando para un puesto, y el screening o pre-screening, que es lo que manejan algunas empresas, sirve para seleccionar inmediatamente a las personas que resaltan por sus características. Y entre estas dos tenemos al que posiblemente va a llegar a ocupar el puesto deseado. Okay. Otro tipo de entrevista que dura poco tiempo es la entrevista inicial. Significa de conocimiento de la persona a la cual nosotros vamos a incorporar a nuestro grupo. Es una entrevista inicial. Esta entrevista inicial dura también poco tiempo debido a sus características. Es más que un intercambio de preguntas y respuestas, de charla personal e individual entre el docente y los padres del niño. Identifican por el objetivo genérico de la relación y la primera impresión. Lo mismo que se da en nuestras iglesias, nosotros tenemos que charlar con un miembro nuevo, no para aceptarlo en el grupo, sino para conocer de dónde viene, cómo se llama, qué edad tiene. Y acá les comparto una pequeña imagen sobre la entrevista inicial que se realiza en los colegios de nivel primario. Entrevista de devolución. Al finalizar la evaluación es fundamental dar una respuesta a la demanda del paciente y dar el feedback de la visión del problema. Generalmente la entrevista de devolución es aplicado en los trabajos, pero también en nuestras iglesias, cuando hacemos la elección de un nuevo pastor, hacemos la elección de un nuevo líder de la iglesia y nosotros le decimos por qué lo hemos elegido. Entonces, ahí podemos dar una retroalimentación de todo lo que ha sido rescatado y por qué él se encuentra en esa posición en este momento. Sirve para aconsejar al entrevistado, el tratamiento es más óptimo. Es una conversación con el entrevistado en donde el terapeuta en este caso le cuenta las conclusiones extraídas y conversa con el paciente acerca de ello. Sirve para convalidar el diagnóstico y también modificarlo. Entrevista de alta clínica. Es un proceso de despedir al paciente. Esta entrevista de alta clínica, su propósito es terminar con el proceso y despedir al paciente cerrando el caso y puede que se concierte alguna cita en el futuro para hacer el respectivo seguimiento. Ahora, hablemos del marco teórico. El marco teórico. Hay información que es relevante y antes del diseño debe conocerse el tema fundamental. Ejemplo, veíamos al principio el caso de un fumador y que tenía problemas de depresión. Es por eso que nosotros, al diseñar esa entrevista sobre fumadores compulsivos, entre comillas, deberíamos de tener conocimiento de las encuestas que nos señalan que los fumadores compulsivos generalmente tienen problemas de salud y tienen problemas de depresión. Ahora bien, también tendríamos que tener el conocimiento de lo que significa depresión y los grados de depresión que existen y cuáles son las desventajas en la vida familiar. Entonces no podemos arrojarnos directamente al vacío con ganas de entrevistar a cualquier persona. Debemos tener conocimiento de lo que queremos averiguar. Todo dirigido a la investigación. En caso de un problema terapéutico, como les decía, tenemos que tener conocimiento muy amplio sobre el tema que estamos investigando.
¿Qué información es relevante? Vamos seleccionando en base al conocimiento que tenemos. ¿Qué podemos modificar de las preguntas? ¿Cuáles serán las metas terapéuticas? ¿Cuáles serán las metas que ya estamos apuntando según a la investigación y los resultados de la entrevista? ¿Cómo se estructurará una entrevista en base al conocimiento que ya tenemos? ¿Cómo debemos elaborar ya cada una de las preguntas y con qué fin? ¿Y cuál es el estilo que ayudará al entrevistador a evaluar cada respuesta? Según a esto podemos ya determinar los resultados. Para eso nos sirve el marco teórico. Dentro del marco teórico, nosotros podemos encontrar a la entrevista fenomenológica, y esta nos servirá también para abordar un tema poco conocido, pero que es de gran relevancia sobre la investigación que estamos desarrollando. De ahí el nombre de entrevista fenomenológica. Un problema actual. ¿Puede ser? Eso tomado según Carl Rogers, propone que es un método clínico de terapia centrada en el cliente. Luego vemos la entrevista conductual. Dentro de la entrevista conductual vemos que existen objetivos, que los pueden leer con detalle, ofrecer al cliente una explicación inicial de todo lo que se pretende en la entrevista. Ya tiene, como dice conductual, ya tiene todo un proceso de pasos que se tienen que seguir tal cual. Fases de la evaluación conductual. Encontramos la descripción de las conductas, problema y de las variables que la controlan. De la misma forma la podemos ver con detalle en la conducta observable, no definiciones vagas, parámetros, intensidad, frecuencia, duración. Esto para una investigación más científica, donde se formula una hipótesis explicativa del problema, entre otros. Cuestiones éticas. Dentro de las cuestiones éticas debemos tomar en cuenta las cosas que no deben hacer como entrevistadores. No preguntar contenido que no se ajuste al cliente. No podemos andar preguntando a estudiantes de secundaria sobre algunas cosas que ellos no pueden llegar a respondernos. Y que algunos osan en utilizar estas preguntas como simple juego, como si todos tuviesen conocimiento. Ahora bien, entonces no podemos tomar ese tipo de preguntas por razón de edad, sexo, cultura, y no preguntar nada que no sepa. No podemos forzar una respuesta. El objetivo de cada pregunta debe ser claro. No debe ser ambiguo. Debe manejar la información de la mano. El entrevistador también debe tener principios. Respeto a la privacidad, a la confidencialidad y al consentimiento de la información que se le está dando. La preparación, capacidad de los procedimientos utilizados y actualización de los conocimientos. La integridad, reconocer límites e imparcialidad, honestidad, prudencia, sinceridad, no ser negligente, no invadir la privacidad. De esta forma nosotros podemos entender que al ser entrevistadores tenemos mucha responsabilidad debido a que estamos manejando parte de la vida de una persona que nos está brindando la información aún muy confidencial y no podemos ir divulgando todo lo que nos está contando.